El 8 de febrero hubo elecciones en dos países asiáticos, Japón y Tailandia. Los dos países tienen sistemas parlamentarios y los votantes fueron a las urnas para elegir el partido que los representará en el gobierno. En los dos casos, la derecha conservadora tuvo una gran victoria, impactando a los espectadores extranjeros. Y en este video trataremos de explicar el porqué. Primero, pues podemos hablar de Japón. Japón tuvo sus elecciones generales después de que el mes pasado la primera ministra Sanae Takaichi anunció que habría elecciones anticipadas. Takaichi entró al gobierno en octubre del mes pasado después de ganar la elección de liderazgo del Partido Liberal Demócrata, el LDP, y después de reconstruir la coalición del LDP, decidió anunciar esta elección con la intención de legitimar su mandato y ponerse a prueba ante los votantes del país. Como respuesta a este llamado por nuevas elecciones, dos partidos, el partido de oposición principal, el Partido Democrático Constitucional, y Komeito, otro partido de oposición que anteriormente tenía coalición con el LDP, anunciaron que crearían la Alianza de la Reforma Centrista, el cual pretendía ser este nuevo partido político que por fin derrotaría al LDP, el cual ha dominado a la política de Japón por décadas. La apuesta de la primera ministra Takaichi se fue por su popularidad, ya que aunque el LDP ha tenido problemas de popularidad y de imagen bastante malos en estos últimos años, la popularidad de Takaichi es bastante alta. Consistentemente entra entre los líderes mundiales con las popularidades más altas, y aunque pertenece al LDP, la mayoría de los votantes japoneses la ven como diferente a los previos gobiernos del LDP, que han estado llenos de escándalos e incompetencia crónica. La apuesta de Takaichi funcionó, y de hecho le funcionó demasiado bien. El LDP ganó una victoria aplastante, ganando una supermayoría en la Cámara de Representantes. Es la victoria más grande que ha tenido el partido en toda su historia, llegando al récord de los más escaños obtenidos en una elección en toda la historia electoral de Japón, y la explicación más inmediata, pues, es la popularidad de Takaichi. Ha galvanizado a los votantes jóvenes en Japón, y muchos han expresado apoyo por sus proyectos sociales y económicos. Otro factor bastante importante es que la oposición es bastante incompetente políticamente. La Alianza de la Reforma Centrista, aunque trató de posicionarse como esta alianza gigante de la oposición que por fin terminaría con el LDP, obtuvo un resultado muy malo, muy terrible de hecho, obteniendo solo 49 escaños y perdiendo 123. Los líderes Yoshihiko Noda y Tetsuo Saito renunciaron, y el futuro del partido está muy incierto. Los votantes nunca tuvieron mucha confianza en la alianza en primer lugar, y muchos siempre la vieron como un tipo de plan político cínico. Sus partidos predecesores, especialmente el CDP, nunca fueron populares con el público japonés, y sus líderes han estado en una espiral hacia abajo por años. El público japonés tuvo cero confianza en ellos, y la única motivación que tendría la gente para votar por ellos sería el sentimiento anti-LDP, pero el sentimiento pro Takaichi superó a ese sentimiento. A la oposición de derecha y centro derecha no le fue tan mal. El Partido Democrático para el Pueblo de Yuichiro Tamaki, que se había consolidado como un jugador clave en la política japonesa desde la elección pasada, permaneció estable, y muchos analistas parecen pensar que Tamaki probablemente se posicionará como el líder de la oposición más prominente, ya que la Alianza de la Reforma Centrista ha perdido su legitimidad. Sanseito, el partido de derecha populista, obtuvo 12 escaños, aunque sus resultados no fueron tan buenos como esperaban algunos derechistas en el occidente, y eso tiene sentido ya que Takaichi ha absorbido parte del discurso nacionalista y de derecha dura en el que Sanseito se ha centrado, y Team Mirai, un nuevo partido que apoya a la democracia digital y a la política tecnocrática, también tuvo un resultado bastante bueno para su primera elección en la Cámara Baja, ganando 11 escaños. La mayoría de su fuerza electoral estuvo concentrada en el Tokio metropolitano. Pero a la oposición de izquierdas le fue bastante mal también. El Partido Comunista Japonés perdió la mitad de sus escaños, y el partido de izquierda populista Reiwa perdió casi todos sus escaños, permaneciendo solo con uno. Así que en general vimos una gran renuncia hacia la izquierda, y los votantes japoneses le dieron su confianza completa a la derecha. La popularidad de Takaichi y la incompetencia de la oposición son las dos explicaciones políticas más importantes.
La incompetencia de la oposición no tiene que explicarse, simplemente no tienen instinto político y han estado intentando por demasiado tiempo sin obtener resultados, pero la popularidad de Takaichi tiene una explicación más profunda. Ya hemos mencionado que los votantes la ven como algo nuevo, pero su discurso populista también ha pegado mucho en este periodo de ansiedad económica generalizada en la historia japonesa, y las ansiedades nacionales han empezado a tener un efecto en la sociedad japonesa. Y uno de los desafíos que tendrá Takaichi será este problema económico, ya que tendrá que revitalizar la economía decadente de Japón. El plan de Takaichi involucra aumentar los gastos y los impuestos, pero los precios siguen bajando y las fuerzas laborales del país siguen disminuyendo. El problema de la deuda nacional también cada vez se pone peor, lo cual choca con el plan de Takaichi de aumentar el gasto. También está el problema de la remilitarización. Takaichi por mucho tiempo ha apoyado la modificación del artículo 9 de la Constitución japonesa, la cual restringe el crecimiento militar del país y que nominalmente lo hace un estado en contra de la guerra, y estipula que el ejército solo se puede utilizar por motivos defensivos. El modificar el artículo 9 ha sido un punto crucial para los nacionalistas más duros del LDP, y con una supermayoría, Takaichi ahora tiene esta oportunidad de hacer una reforma. El partido Ishin, el cual está en coalición con el LDP, también apoya esta idea, y muy probablemente veremos movimiento en este tema. La remilitarización de Japón probablemente encendería las alarmas en China, un país con el que Takaichi ha tenido una actitud bastante beligerante. Takaichi consolidaría al ejército japonés en el contexto de su alianza con Estados Unidos, la cual solo se ha vuelto más fuerte en esta relación Trump-Takaichi, y la seguridad regional se vería muy diferente si Japón reforma su artículo 9. Pero esto actualmente solo es un problema preliminar, ya que no sabemos si Takaichi lo convertiría en una de sus metas principales o si sería capaz de llevar esta reforma a cabo en primer lugar. Ahora podemos hablar de Tailandia, cuya elección tuvo un resultado bastante impactante. El Partido Nacionalista, Conservador y Monarquista, el Phum Jay Thai o BJT, tuvo una victoria muy contundente. Tailandia ha tenido una inestabilidad política muy marcada estos últimos años. En la última elección de 2023, el partido Avanzar, de centroizquierda populista, obtuvo los más escaños, pero fue bloqueado por el parlamento y no pudo obtener el cargo del gobierno. El gobierno que procedió fue liderado por Pheu Thai, el partido político encabezado por el clan político de los Shinawatra, la familia política más prominente en Tailandia, la cual ha sostenido la oficina de primer ministro en varias ocasiones. Y para tener un panorama político más claro de este país, podemos definir la política tailandesa como una lucha entre dos lados: el establecimiento monárquico respaldado por el ejército, el cual está apoyado por los monarquistas y conservadores, ahora centrados en el partido BJT, y aquellos opuestos a ese establecimiento. En este segundo grupo encontramos a los Shinawatra, pero no se confundan. Esta familia no está conformada por luchadores por la libertad, ya que son neoliberales corruptos y se han enfrentado a golpes militares, y en el 2024 regresaron al poder con la entrada de Paetongtarn Shinawatra al poder, y esta se salió de este cargo después de una crisis política en medio de la crisis fronteriza entre Tailandia y Camboya el año pasado, ya que se filtró una llamada telefónica que sostuvo con el primer ministro de Camboya, Hun Sen, donde fue acusada de ceder demasiado al gobierno de Camboya. Y otra agrupación política que existe dentro de este lado en contra del establecimiento militar es la centroizquierda reformista, anteriormente encabezada por el Partido Avanzar y que ahora está encabezada por el Partido Popular. Después de la disolución del gobierno de Shinawatra y el partido Pheu Thai, el BJT tomó el poder y Anutin Charanibarkul tomó el cargo de primer ministro. Charanibarkul obtuvo el apoyo del Partido Popular para llevar a cabo su cargo de primer ministro y anunció una elección anticipada el año pasado en diciembre. Muchos empezaron a pronosticar una victoria del Partido Popular, el cual ha tenido un impulso desde que se le negó el gobierno en 2023, pero el BJT terminó ganando. Y la explicación política es un poco simple. El BJT tuvo un impulso por la manera en la que manejó la crisis fronteriza con Camboya, y el sentimiento nacionalista se ha fortalecido a raíz de esto. El Partido Popular ha tenido dificultad en obtener ganancias con los tailandeses rurales, y el Partido Pheu Thai está en ruinas y recientemente ha sido humillado varias veces. El BJT ha aumentado su poder agarrando a políticos de otros partidos más viejos que tras los años han desaparecido,
y tiene una mejor conexión con los votantes que los partidos de oposición, particularmente en las áreas rurales norteñas del país. Y además, el voto anticonservador fue dividido entre dos partidos, el Partido Popular y el Pheu Thai. Y una continuación de este gobierno tailandés indica una continuación de la alianza estratégica entre este gobierno tailandés y el gobierno estadounidense actual, el cual ha tomado ventaja de la crisis entre Camboya y Tailandia para tener más presencia en la región. Como en Japón, en Tailandia han habido varios problemas económicos a los cuales se va a enfrentar el gobierno actual. El crecimiento está bajo y las deudas están altas, y el gobierno tendrá que lidiar con esto para quedarse con su mandato. El Partido Popular, aunque no ganó, se pudiera consolidar como el partido de oposición principal y pudiera fortalecer a su base política para regresar en el próximo ciclo económico. Sin embargo, la política tailandesa es muy inestable y difícil de predecir, y hay muchas cosas que no tenemos aseguradas. Esta ola conservadora en Asia se une a la ola de derechas en todo el mundo, pero lo que importa más allá de la alineación ideológica que estos líderes tienen es su alineación completa con los Estados Unidos. Geopolíticamente, esa es la repercusión que veremos, una consolidación del poder norteamericano, el cual ha estado aumentando en Asia Oriental y en el sureste de Asia.